Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un verdadero privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estar nuevamente acá reunidos para, en primer lugar, darle la honra, la gloria, toda la alabanza, exaltación y adoración a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y bajo la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Como siempre, en el estudio bíblico, que es nuestro anhelo, que sea de bendición, ya que siempre lo hemos manifestado, lo importante del estudio de la palabra de Dios, para que podamos seguir adelante en nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor, y que cada día nuestra fe sea firme, sea aumentada en estos tiempos que definitivamente son difíciles y que estamos viendo los acontecimientos tanto a nivel local como internacional que últimamente han estado aconteciendo y que nos confirma lo que está escrito en la palabra del Señor, principalmente en el versículo que nos habla de que se levantarán reinos contra reino y nación contra nación. Entonces, de guerras y de rumores de guerras, pero hoy nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor, y por lo tanto hoy vamos a continuar lo que es el estudio del libro de los Hechos en el capítulo 21 del versículo número 30 al 40, y también vamos a iniciar el capítulo 22 del versículo 1 al 5. Y por lo tanto, como siempre lo hacemos con todo nuestro corazón, vamos a orar para que el mismo, pues, vamos a poner en las manos del Señor este lugar, ahí en donde quiera que tú te encuentres, este tiempo que el Señor nos da. Y quiero que me acompañes a orar, ya que lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te engrandecemos porque eres bueno, porque tu misericordia, tu justicia, tu gracia, tu bendición permanece para siempre. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar reunidos para continuar el estudio de tu palabra. Señor, te damos gracias porque hoy nos permites nuevamente continuar lo que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Y por lo tanto, hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control total de este lugar y también ahí donde quiera que se encuentren mis hermanos, mis hermanas en Cristo, así como los amigos y amigas, y que tomes el control de este tiempo que hoy lo entregamos a ti, Señor. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, oh Señor Jesús, Maestro de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo espíritu, que toda maldad, toda perversidad, todo obstáculo, toda perturbación que el enemigo pretenda levantar sea reprendida, sea atada, sea sujetada, sea echada fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Y que nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento, la revelación de la palabra a través del Espíritu Santo. Y que esta palabra sea escrita, sea grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra y dar fruto al 100%. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás presente acá. Te pedimos que esta palabra
sea revelada a nuestras vidas. Que no sea yo el que hable, sino que seas tú, usando mis labios. Porque nosotros solamente somos vasos útiles en tus manos, Señor. Y eres tú quien nos habla a nuestras vidas a través del consejo de tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca espiritual, Señor, para que esta palabra, Señor, se haga viva en nosotros. Que la pongamos por obra y que demos fruto al 100%. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque eres bueno, porque tu justicia y tu misericordia permanece para siempre. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Como les mencionábamos, hoy vamos a continuar el capítulo 21 del libro de Hechos de los Apóstoles, del versículo número 30 al 40, y también vamos a continuar con el capítulo 22 del versículo 1 al 5, y por lo cual te pido que si tienes una Biblia a la mano, pues la abras y que me acompañes, o si no, pues escuchemos con reverencia lo que nos dice la palabra de Dios en estos versículos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, del versículo número 30 al versículo 5 del capítulo 22. Amén. Dice así: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote
también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieren ahí, para que fuesen castigados. Amén. Acá, en la continuación de este capítulo 21 del libro de Hechos de los Apóstoles, a través de los anteriores capítulos y versículos, nos hemos podido dar cuenta hasta qué niveles llega la maldad de las personas. El apóstol Pablo, lo hemos mencionado, fue un varón usado por el Señor para llevar adelante la obra evangelizadora que el Señor le había comisionado. Y ya estando él específicamente en Jerusalén, tal y como el profeta Agabo lo había profetizado, de los problemas que el apóstol Pablo y también sus acompañantes les iba a acontecer. Entonces, en este versículo número 30 dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron la puerta. La ciudad de Jerusalén, debido a estos alborotadores, aquellos perseguidores, se encontraba en tumulto. Había gran indignación de parte del pueblo hacia el apóstol Pablo, debido a que aquellos judíos que habían venido de Éfeso habían acusado al apóstol Pablo falsamente de decir que él andaba pregonando que no obedecieran la ley, y también lo tildaron de que él había metido al templo a un discípulo, como fue Trófimo, lo cual pues no era cierto. Y a tal punto que manipularon a la ciudad. Y sabemos que si hay algo que el pueblo judío se ha distinguido de ser muy celoso en el judaísmo. Entonces dice acá que la ciudad de Jerusalén se encontraba alborotada, y que estos malvados definitivamente habían llegado a tal extremo de sacar a rastras al apóstol Pablo del templo y lo querían linchar. Entonces, acá nos habla de que a él lo sacaron del templo, e inmediatamente después de eso los guardias del templo cerraron las puertas. ¿Y por qué lo hicieron? Ya que definitivamente si el apóstol Pablo hubiera sido muerto adentro del templo, eso era algo que no era permitido. No se permitía en el templo de Jerusalén, en su interior, que mataran a alguien. Entonces, los guardas, que eran los encargados de mantener el orden dentro del templo, cerraron las puertas, porque si hubiese dado que el apóstol Pablo hubiera sido muerto en su interior, se hubiera contaminado. Y eso nos hace recordar específicamente lo escrito en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, en el capítulo 11 y versículo 15.
porque no era permitido que a nadie se le matase dentro del templo, porque esto iba a hacer que se contaminara el mismo. Entonces, los guardas cerraron las puertas del templo. Mas, sin embargo, la insensibilidad también de estos, porque no hicieron nada por evitar que el pueblo golpeara salvajemente al apóstol Pablo. Entonces, en el versículo número 31 dice: y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Era tanto lo que estaba aconteciendo que se le dio aviso al tribuno, ya que debido al tremendo alboroto que se estaba causando allá, se le tuvo que dar aviso a la autoridad. Es lógico que en cualquier parte del mundo, cuando hay algún desorden o hay alguna bulla, por decirlo así, se tenga que llamar a la autoridad para imponer el orden. Entonces, acá nos damos cuenta de la persecución, de los planes malévolos que tenían estos al intentar matar al apóstol Pablo. Pero esto era motivado también por el fanatismo extremo de estos judíos. Y también nos habla nuevamente que la ciudad estaba tremendamente alborotada. O sea, había, en pocas palabras, había un desorden. Entonces le fue dado aviso al tribuno para que llegara. Y quiero que a continuación pongamos atención a lo siguiente, ya que definitivamente siempre lo hemos dicho, son datos muy importantes que, como es un estudio bíblico, tienen que ser dados a conocer. En el caso de qué eran los tribunos, definitivamente los tribunos, empezando, este nombre de tribuno proviene del idioma latín, que se escribe y se pronuncia como tribunos, que significa jefe de una de las 3 tribus de Roma. El tribuno, como lo volvemos a reiterar, era una autoridad romana, y este, en primer lugar, representaba a las tribus y tenía dentro de sus funciones, tenía poder de vetar resoluciones del Senado. Además, reunía al pueblo y lo organizaba a través de tribus. Por eso es que su nombre era tribuno. Entonces, también él decidía muchas veces en los asuntos económicos, militares y de carácter civil. Y además protegía a los plebeyos que no se les cometiera abusos de parte de las autoridades, y proponía plebiscitos. Ahora bien, ¿quién era el tribuno? Aquí en la Biblia pues no aparece cómo se llamaba, pero en la historia judía y en la historia secular, en ese tiempo se ha verificado que el que era tribuno en Jerusalén se llamaba Claudio Lisias, y este era un griego. Y Claudio Lisias era el que, como era tribuno, era el que estaba a cargo de la guarnición, con sede en Jerusalén, y era el oficial romano de mayor rango que se encontraba precisamente en la ciudad de Jerusalén. Entonces,
La compañía era la fuerza romana de ocupación, porque recordemos que en ese tiempo el Imperio Romano era el que estaba gobernando el mundo de ese tiempo. Y entonces esta fortaleza se sabe que estaba aproximadamente tenía 1000 soldados romanos que estaban al cuidado de vigilar y mantener el orden en la ciudad de Jerusalén y todos sus contornos. Entonces, la fortaleza en donde ellos era su sede era la fortaleza Antonia, la cual se localizaba en un precipicio, en una parte alta, y desde ahí los soldados tenían una buena visión para poder controlar bien todo lo que era la ciudad de Jerusalén y específicamente el templo. Y por eso es que ellos se dieron cuenta y le dieron aviso inmediatamente al tribuno. Entonces, como lo mencionábamos, Claudio Lisias era el tribuno en ese tiempo, y sabemos, esto sí está escrito en la palabra, que él era un ciudadano griego, pero él había adquirido la nacionalidad romana comprándola, en pocas palabras. Él había adquirido con una gran fuerte suma de dinero para poder adquirir la ciudadanía romana. Más adelante vamos a explicar por qué se daba esto, ¿verdad? Entonces, en el versículo número 32 dice: o sea, el tribuno, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El apóstol Pablo fue rescatado de la turba por el tribuno Claudio Lisias, que era acompañado por soldados y centuriones. Cuando los que estaban agrediendo, golpeando al apóstol Pablo, vieron que llegaba la autoridad, lo dejaron de golpear, porque sabían a lo que se podían ellos meter, en pocas palabras. Entonces, cuando vieron que la autoridad llega a imponer el orden, a indagar por qué era el motivo del alboroto, entonces dejaron de golpear al apóstol. Entonces, también, sin duda alguna, aquí en la palabra lo dice, soldados y centuriones. El plural centuriones nos hace suponer, por decirles así, que, por ejemplo, cada centurión estaba a cargo de 100 soldados. Mínimo, si se llevó a 2 centuriones, lógicamente el tribuno tuvo que haber ido con alrededor de unos 200 soldados para poder calmar a la turba enardecida. Entonces, después de esto, en el versículo número 33 dice: entonces, llegando el tribuno, le prendió, o sea, apresó al apóstol Pablo y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. El tribuno, cuando llega a ese lugar, opta por apresar al apóstol Pablo, porque por una parte se deduce por lógica que debido a este alboroto, sin duda alguna, el motivo era fuerte para que estos estuvieran con tremendo escándalo. Entonces, aquí nos dice que cuando Claudio Lisias, que era el tribuno, llega y le prende, lo ata con 2 cadenas. Seguramente el tribuno, al ver esto, más adelante lo vamos
a explicar por qué también él parte de esto lo hizo, lo ata con 2 cadenas. Y ahí se cumple también lo que el profeta Agabo había profetizado de cómo los judíos iban a perseguir al apóstol Pablo, porque fue atado con 2 cadenas. Entonces, aquí nos damos cuenta, a la luz de la palabra, cómo este tribuno Claudio Lisias supuso que el apóstol Pablo era culpable de algo, debido, como lo reiteramos, a la cólera de la muchedumbre. Y entonces ahí, como está escrito aquí en el versículo 33, el tribuno, como autoridad, pues procede a apresar al apóstol. Versículo 34 dice: pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. La confusión en medio del tumulto, la diversidad de opiniones. Unos decían una cosa, otros otra. Y ahí una vez más nos damos cuenta que aún de sus falsas acusaciones, ellos no tenían una base fuerte, porque no la iban a tener, porque las acusaciones que ellos estaban haciendo eran falsas, y por lo tanto unos decían una cosa y otras y otras personas decían otras. Entonces no había, ni ellos mismos se estaban poniendo de acuerdo. Entonces, acá, al ver esto, el tribuno Claudio Lisias ordena que el apóstol sea llevado a la fortaleza Antonia, debido a que corría peligro el apóstol de que lo lincharan. Nosotros, a través del tiempo, sabemos lo que significa cuando una persona es linchada por una turba. Acá en Guatemala pues no ha sido la excepción. Hemos sabido a través de los años cómo, principalmente en poblaciones del interior de la República y aún en la ciudad capital, han habido casos de linchamientos, principalmente de delincuentes. Mas sin embargo, acá, en este caso, no era un delincuente el que esta turba quería linchar. Era el apóstol Pablo. Entonces, aquí, en el versículo 35 nos dice: al llegar a las gradas, o sea, de la fortaleza, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Lo hemos venido dando a conocer, cómo estos malvados incitaron a toda la población, y en su mayoría fueron manipulados. La multitud violenta, enardecida, la manipulación, como les mencionaba, malévola. Nosotros sabemos que lamentablemente, cuando las personas están poseídas por espíritus inmundos, con facilidad son manipuladas, engañadas, utilizadas, y eso era lo que estaba aconteciendo. El desorden público a través de esto. En el versículo número 36 dice: porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Y por qué decimos esto? El fanatismo religioso. La muchedumbre cegada.
manipulada. Las hordas demoníacas, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, estaban haciendo de las suyas. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos esto? Porque lamentablemente, cuando el hombre y la mujer le da puertas al enemigo y no busca de Dios, principalmente aquellos que rechazan y blasfeman de Dios, son fácilmente manipulados, son fácilmente poseídos por espíritus inmundos. Y acá se comprueba esto, porque en sí, si bien es cierto, eran personas manipuladas, engañadas, fanáticas, pero también eran hordas demoníacas que tenían poseídas a esas personas. ¿Y por qué decimos esto? Porque aquí pasó algo que había sucedido. Recordémonos cuando Pilato les hizo ver a los judíos que él no encontraba ningún delito en el Señor Jesucristo. Y aquella multitud, incitada en ese momento y en este pasaje por los principales sacerdotes, por los ancianos del pueblo, pidieron que le soltasen a Barrabás y que luego crucificara Poncio Pilato, con su autoridad, al Señor Jesucristo. Y esto mismo se repite acá con el apóstol Pablo. Quiero que me acompañe rápidamente a San Mateo 27, 20, 22. En San Mateo 27, 20, 22 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. A gritos lo pidieron estos. Y acá lo mismo. Estas hordas demoníacas, porque eran las hordas demoníacas las que gritaron que muera al apóstol Pablo. Miren qué tremendo. Miren esa persecución que tuvo que soportar el apóstol Pablo, y que hoy en día también muchos siervos y muchas siervas de Dios tienen que soportar por causa del evangelio. Y miren qué tremendo. En el versículo 37 dice: defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Aquí acontece algo que es muy importante también, que nosotros, a la luz de la palabra, nos demos cuenta. La defensa del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, todos lo sabemos acá, a la luz de la palabra, que era una persona muy preparada, tanto espiritual como terrenalmente, ya que él se dirige con respeto y con confianza, lleno del Espíritu Santo, con el respaldo del Señor, y en idioma griego al tribuno Claudio Lisias, para que se le permita hablar en hebreo a la multitud que estaba ahí y que estaba pidiendo a gritos su muerte. Pero aquí sucede algo que impresionó al tribuno. ¿Y por qué? Lo decimos. Porque él nunca pensó que el apóstol Pablo hablara griego. ¿Y por qué decimos eso? Porque en ese tiempo la mayoría que hablaba idioma griego eran personas, se podía decir, de alta sociedad, personas letradas, personas que tenían cierto nivel intelectual. Ellos
hablaban el, el idioma griego. Y entonces este tribuno se sorprende porque el apóstol Pablo le estaba hablando en el lenguaje de las personas, como les vuelvo a reiterar, de alta alcurnia, por decirlo así. Entonces, y ahí se sorprende aún más, porque él pensó que el apóstol Pablo era un prisionero común y corriente. Quizás ellos estaban acostumbrados a lidiar más que todo, lógicamente, con delincuentes. Entonces, en el versículo 38 nos dice: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Estaba tan confundido el tribuno que llegó a confundir al apóstol Pablo con un egipcio que había sido un falso profeta, que había prometido a ciertos judíos que los iba a liberar del yugo opresor del Imperio Romano. Entonces, acá el tribuno, cuando le dice: tú eres aquel egipcio que levantó una sedición, lo volvemos a reiterar, y aquí la palabra del Señor lo dice, que el tribuno había confundido al apóstol Pablo con este egipcio, y que este egipcio, pues como era un falso profeta, les prometió que los iba a liberar, pero sabemos, aquí mismo lo dice, de que sus seguidores fueron dispersados, fueron desarticulados por el gobernador Félix. Entonces este egipcio había escapado, y entonces, por lo cual, el tribuno Claudio Lisias confundió al apóstol Pablo con este egipcio, porque como el tumulto, lo volvemos a reiterar, y como lo dice acá la palabra, pero la gente estaba tan enardecida, lógicamente pensó: este ha de ser un líder sedicioso o algo así, pero no. Entonces, cuando le dice esto, también le hace la aseveración de aquel egipcio que había llevado aquellos 4,000 sicarios. Ya en ese tiempo, pues ya se practicaba lo que es el sicariato, cuando le dice 4,000 sicarios. ¿Y quiénes eran estos? Era un grupo de judíos que se oponían al Imperio Romano. Y recordemos, ya lo mencionábamos en anteriores capítulos, que la sedición, aquellos que se oponían al Imperio Romano, eran muy, pero cruelmente perseguidos. Y si llegaban a ser tomados como prisioneros, les esperaba la muerte, no sin antes sufrir severos castigos, severas torturas. Recordemos que uno de los imperios más salvajes que han existido sobre la faz de la tierra es precisamente el Imperio Romano. Entonces, estos que dice acá la palabra, que le dice el tribuno, de 4,000 sicarios, eran un grupo de judíos que estaban luchando en contra de la ocupación del Imperio Romano, y que fueron perseguidos y que fueron desbaratados, y que aquel egipcio, pues definitivamente dentro de eso, pues logró escapar. En el versículo 39 dice: entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, que te ruego que me permitas hablar al pueblo. El apóstol Pablo le da a conocer al tribuno su origen judío, porque él había nacido en lo que era Tarso, que era una
ciudad de la provincia de Cilicia en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Entonces, cuando le dice eso, al mismo tiempo pide silencio a la multitud para poder hablar y empezar su defensa. Mencionábamos lo que el apóstol Pablo les indica, que él era de la ciudad de Tarso, que él había nacido ahí, pero él era judío. Tarso pues era, lo volvemos a reiterar, y aquí a la luz de la palabra y también en la historia secular aparece que Tarso era una ciudad de Cilicia, y que este nombre Tarso en idioma griego es Tarsos, y en idioma turco es Tapaok, y en hitita es Tarsa. Cilicia, pues lo volvemos a reiterar y ya lo habíamos dado a conocer en anteriores estudios, que era una provincia en Asia Menor, lo que es Turquía, y que una de las características que tenía Cilicia es que se distinguía porque en toda esa provincia, en toda esa región de Cilicia, había bastantes minerales, hierro y plata. Entonces, en el versículo número 40 de este capítulo 21, dice: y cuando él, o sea el tribuno, se lo permitió, o sea, para que el apóstol Pablo empezara a hablar y dirigirse a la multitud, dice, en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Si nosotros nos damos cuenta, el apóstol Pablo le es concedido permiso para poder hablar y empezar a dar el testimonio de su conversión, que más adelante, pues en la continuación del capítulo 22 lo vamos a estudiar cuando ya lleguemos a esos versículos. Pues el apóstol Pablo le es concedido el permiso respectivo para poder dirigirse al pueblo. Sin duda alguna, desde el momento que el pueblo hizo silencio, ya era un gran paso. ¿Por qué? Porque la multitud enardecida, el pueblo desconcertado, el tribuno confundido porque lo había confundido, valga la redundancia, al apóstol con aquel egipcio. O sea, había una situación muy tensa. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablar en idioma hebreo y empieza su defensa. Aquí, en el capítulo 22, versículo 1, dice, cuando él empieza ya su defensa: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. El apóstol, si había algo, y que siempre lo vamos a seguir reiterando y que es muy importante, en ese tiempo el apóstol Pablo, y hoy en día con todos los que somos hijos y las que son hijas de Dios, si hay algo muy importante que debemos siempre de tener, es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos esto? El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, con sabiduría, con firmeza, con convicción plena de su fe en el Señor Jesucristo, se dirige al pueblo reunido. Y dirigirse bajo esas condiciones de verdad quiere ganas. Cuando uno se enfrenta muchas veces a personas principalmente inconversas y que están exaltadas y que están endemoniadas y están manipuladas, de verdad solamente con el respaldo del Señor,
solamente con la llenura del Espíritu Santo, con sabiduría, con prudencia, con inteligencia, se puede uno desenvolver. El apóstol Pablo, de verdad, el Señor lo guió para poder desenvolverse, porque si nos damos cuenta, era un momento de tensión, era un momento tremendo, que se necesitaba precisamente lo que es la templanza. Y aquí, en el versículo 2, en el versículo 3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Él empezó a dar testimonio cómo era su pasado, que ya había quedado atrás. Aquí nuevamente hace énfasis que él es originario, que él había nacido en Tarso. Y recordemos que en ese tiempo, en muchas regiones que estaban bajo el mando o que estaban bajo la jurisdicción del Imperio Romano, se daba esto, de que los que nacían en esas ciudades automáticamente adquirían la nacionalidad romana. El apóstol Pablo, por consiguiente, él era judío, pero al nacer en la ciudad de Tarso, él adquirió también la ciudadanía romana por derecho. En cambio, en el caso del tribuno Claudio Lisias y de otros, ellos adquirían la nacionalidad romana, pero por pagar fuertes sumas de dinero, mientras que el apóstol Pablo no lo hizo así, porque ya, como lo volvemos a reiterar, por derecho propio, al nacer en esas ciudades, ellos adquirían automáticamente la nacionalidad romana. Entonces, el apóstol Pablo nació en Tarso, pero de joven él vivió en Jerusalén, y estando ahí, él creció en la ley y fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Ya lo dimos a conocer en los anteriores estudios que hemos tenido, y lo conocemos también sin duda alguna, todo lo hemos oído mencionar, que Gamaliel era un doctor de la ley, era una persona muy letrada en la ley mosaica, y era muy estimado, era muy respetado por el pueblo de Israel en ese tiempo. El apóstol Pablo, más adelante, cuando empieza a narrar su conversión, él lo dice, que él fue instruido a los pies de Gamaliel y que él era fariseo de fariseos, porque él había pertenecido también a la secta de los fariseos, que eran muy celosos en cuanto a la ley mosaica. Y él aventajaba a muchos de sus contemporáneos, dice. O sea, por eso lo dijimos casi al principio, que el apóstol Pablo, además de ser lleno del Espíritu Santo, desde el punto de vista terrenal, era una persona muy preparada, era una persona muy culta, como se dice comúnmente. Entonces, aquí él empieza a narrar, en pocas palabras, sus orígenes. Entonces, él fue instruido en la ley, y por lo tanto, si había algo en el apóstol Pablo, es que él respetaba mucho también la ley, a pesar que él ya no estaba viviendo bajo la ley mosaica, pero la respetaba. Y por eso, en el anterior estudio que tuvimos, a la luz de la palabra, estos judíos malvados, malévolos, las acusaciones que le hicieron no tenían base y eran falsas, porque el apóstol Pablo, lo volvemos a reiterar, si había algo que él tenía, es que él respetaba las tradiciones judías, aunque ya no vivía por ellas, porque él estaba
ya en la gracia, en la fe en el Señor Jesucristo. Ya no estaba bajo la ley mosaica, mas sin embargo él la respetaba. Y tampoco era cierto que él hubiera dicho cosas en contra de Moisés. Y tampoco él hizo lo que lo acusaban también de que había metido al templo de Jerusalén a un gentil, como era Trófimo. Entonces, aquí, en el versículo 4 del capítulo 22, dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Cuando dice perseguía yo este camino, lo podemos mencionar que él perseguía a los cristianos. Él perseguía a los seguidores del Señor Jesús. Recordemos que él fue perseguidor de la iglesia cuando él todavía su nombre era Saulo y no había tenido el encuentro personal con el Señor camino a Damasco. Entonces él era perseguidor de la iglesia y él, a continuación, en el versículo 5 dice: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieran ahí, para que fuesen castigados. Él había recibido plenos poderes de parte del sumo sacerdote en ese tiempo y de los ancianos de Israel, para que persiguiera, para que apresara a los hermanos y a las hermanas de la iglesia. Él fue un perseguidor. Entonces, la persecución de la iglesia siempre ha existido. Y es algo que a través del tiempo y en la actualidad se ve. Si persiguieron al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo no iban a perseguir a los apóstoles? ¿Cómo no iban a perseguir a los primeros cristianos de la iglesia primitiva? ¿Cómo hoy en día la persecución en contra de la iglesia se da en muchos países? Ya lo hemos mencionado también anteriormente, en naciones ateas, en naciones árabes principalmente, en naciones idólatras, en naciones en donde lamentablemente por ignorancia le rinden culto al enemigo. Que el Señor los reprenda, y a potestades demoníacas. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, cómo estos malvados empezaron a querer matar al apóstol Pablo, cómo estos manipuladores hicieron que la multitud llegaran al extremo de decir que muera, aunque lo volvemos a reiterar y como lo mencionábamos, al final eran hordas demoníacas que estaban ahí, que esas personas estaban siendo poseídas por espíritus inmundos, y por eso es que ellos actuaban así. Y recordemos que el enemigo siempre se ha opuesto a la obra de Dios y no escatima ningún esfuerzo con tal de perturbar la obra de Dios. Mas sin embargo,
el Señor permanece para siempre. Por eso la palabra del Señor nos dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El apóstol Pablo se salvó que lo lincharan. Aquellos malvados lo querían linchar y los guardas del templo no hicieron nada, no movieron un dedo para buscar la forma de ver si lo rescataban. Y de no haber sido por la misericordia de Dios que se le dio aviso al tribuno y que llegara a calmar este zafarrancho que se había formado. Aunque claro está, ahí se estaba cumpliendo lo que el Señor le había dado a conocer en una revelación al profeta Agabo, como el apóstol Pablo al llegar a Jerusalén iba a ser apresado e iba a ser perseguido. Y hoy en día sucede lo mismo muchas veces con muchos siervos y muchas siervas de Dios, que muchas veces el Señor permite ciertas cosas, pero al final la misma palabra de Dios nos dice: y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Cuando hay un verdadero llamado a nuestras vidas, el Señor puede permitir muchas cosas. Pero si hay algo que debemos de tener muy en cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que el Señor no nos va a mandar pruebas que no podamos soportar. Él conoce de nuestra capacidad, Él conoce nuestros dones, nuestros talentos, Él conoce y sabe de nuestras fortalezas y nuestras debilidades espiritual, terrenal, físicamente. Y sobre las mismas Él trabaja. Él no va a permitir más allá de lo que esté en su voluntad. El apóstol Pablo fue confundido, como lo acabamos de leer. Fue confundido por un que pensaban que él era el egipcio, aquel falso profeta que había engañado a muchos judíos. Fue confundido. Y la sorpresa del tribuno Claudio Lisias, que nunca se imaginó que el prisionero que él tenía ahí, pues era una persona que no era el que él pensaba que era el egipcio. Y otra, sin duda alguna, a partir de ese momento el tribuno pues ya le tenía respeto y consideración al apóstol Pablo. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, lo importante que el Señor quiere y tiene para cada uno de nosotros son sus ricas y abundantes bendiciones. Sabemos que el perseverar, el estar en comunión continua, el agradar y obedecer al Señor es algo muy difícil, pero tampoco es imposible. Amigo, amiga que no conoces de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, yo te digo algo. Muchas veces el enemigo viene y por muchos medios trata la forma de meterle miedo, incertidumbre a aquellos y aquellas que no conocen del Señor. Principalmente si están viviendo una vida de pecado, de rebeldía ante Dios. Pero cada vez, amigo, amiga, que tú escuches un mensaje de la palabra de Dios, cada vez que algún hermano, alguna hermana en Cristo
te obsequie un tratado. Cada vez que tú escuches a un siervo o una sierva de Dios predicando en los autobuses, en los mercados, en los parques, en las calles, pon atención, porque es cuando el Señor nos habla. No es casualidad, no es buena suerte, no es a la aventura. Es cuando el Señor nos habla. En estos versículos que hoy hemos compartido, analizado y hemos estudiado, debemos de tomar muy en cuenta que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amada hermana en Jesucristo, amado hermano en Jesucristo, cuando de verdad nos entregamos al Señor, yo lo compartía hace unos días en la iglesia, en el servicio dominical, que si hay algo muy importante en la vida del y de la creyente, es la llenura del Espíritu Santo. Porque a través de la llenura del Espíritu Santo es algo hermoso, es algo lindo. Y aún más cuando vamos conociendo, vamos creciendo y madurando espiritualmente y tenemos conforme añadidura, ya lo dijimos, la llenura, la guía, la unción, el poder y el fuego del Espíritu Santo es algo hermoso. Todo esto lo tenían los apóstoles. Cuando los apóstoles oraban, clamaban a Dios, cuando el Señor les permitió hacer milagros, eran porque aquellos hombres, aquellos que habían sido menospreciados y despreciados por las autoridades romanas y autoridades religiosas del pueblo de Israel, que les decían que eran del vulgo, o sea que eran personas de lo peor, pero esos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. La guía, la unción, el poder y el fuego que el Espíritu Santo nos da también lo tenían ellos. Y hoy en día es algo muy importante que debemos de luchar por adquirirlo para que demos fruto. Amigo y amiga, yo sé que tal vez muchas veces cuando hay un estudio bíblico, tal vez no se hace tanto énfasis en cuanto a aquel o aquella que no conoce del Señor, pues tenga alguna guía un poco más entendible. Pero en medio de todo ello, el Señor te habla. Porque hoy, amigo y amiga, no importa si tú piensas que al escuchar estos versículos puedas deducir, es que se trata de que dicen que persiguieron al apóstol y que lo iban a linchar y peor si eso me va a suceder. No, por eso te decía, y hoy lo volvemos a reiterar, Dios conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades espirituales, terrenales y físicamente. Y las pruebas que me manda a mí, no se las manda a otro hermano o a otra hermana, porque cada quien tiene sus debilidades y sus fortalezas distintas, y sobre las mismas el Señor trabaja. Y el Señor no nos va a mandar pruebas que no podamos soportar, que va a permitir muchas veces angustia, es cierto, pero eso es para bien, porque así como a manera de ejemplo, y rapidito lo digo, así como un mecánico automotriz, para poder llegar a ser un mecánico, un maestro mecánico, lógicamente
Él tuvo que empezar de cero. Quizás cuando llegó al taller, llegó como mensajero, como el patojo que alcanzaba las herramientas y todo, pero poco a poco lo fueron puliendo, por decirlo así. Le fueron enseñando y le fueron enseñando hasta llegar a ser ya un mecánico. O sea, hubo un proceso, y eso en todo aspecto de la vida, principalmente en lo espiritual, se da. No es de la noche a la mañana. Hay un proceso que se tiene que seguir. En unos es de corto, mediano o largo plazo. Pero al final, el Señor, en su santa y soberana voluntad y en el tiempo de Él, hace las cosas. Entonces, no hay ningún pretexto de decir, es que es muy difícil si dicen que persiguieron a los apóstoles. No. Lo mismo que ellos pasaron, a nosotros nos puede pasar, sí. Nos puede pasar. Pero también puede ser que no pasemos por eso. Que sea en menor intensidad que eso. O quizás hasta mayor, no importa. Por eso lo mencionábamos. La palabra del Señor nos dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso el Señor lo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Cuando la palabra de Dios se hace viva en nosotros, la recibimos con fe y la ponemos por obra, es algo hermoso. Porque lo que para el hombre y la mujer es imposible, para el Señor todo es posible. Entonces, es nuestro anhelo, nuestro deseo, que esta serie de estudios bíblicos sean de bendición para todos y cada uno de los que tenemos el privilegio que el Señor nos da de poder recibirlos. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración y la magnificencia a ti, único y verdadero Dios. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad, por esta bendición de recibir tu palabra. Gracias porque a través de la misma vamos conociendo, vamos creciendo y vamos adquiriendo poco a poco madurez. Que nuestra fe sea firme, estable y aumentada cada día más. Señor Jesús, Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, con todo nuestro corazón te pedimos por aquellos y por aquellas que no te conocen y que hoy escucharon, y los que escucharán posteriormente tu palabra. Ábreles su entendimiento, su corazón, para que se den cuenta que separados de ti nada somos, separados de ti nada podemos hacer, Señor. Hoy los tiempos son difíciles, hoy las profecías bíblicas se están cumpliendo al pie de la letra día con día, mas sin embargo, en medio del caos, en medio de la zozobra, del pecado y la maldad extrema, que los tiempos de Sodoma y de Gomorra se quedan cortos y los tiempos de Noé no son nada a la comparación del pecado y la maldad extrema que hoy existe. Pero también tu palabra dice que así como existe todo ello, sobreabunda la gracia. Y hoy, Señor, tú nos has hablado y le sigues hablando a todos a través de tu palabra y por todos los medios que existen. Gracias, Señor, porque el amor que excede a todo conocimiento está presente día con día, aún en los momentos difíciles, aún bajo circunstancias negativas, pero tú estás presente, Señor, porque tu palabra dice que y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y después el fin. Todos
y cada uno de los seres humanos de cada pueblo, tribu, lengua y nación van y escuchan tu palabra, para que en aquel día nadie tenga pretexto de decir: nunca escuché, nunca oí, nunca me dijiste, nunca me enseñaron. No. Gracias, Señor, porque estás presente todos los días a través del Espíritu Santo, constantemente redarguyendo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, restaurando y transformando nuestras vidas y constantemente empezando tu labor de ir abriendo camino por aquellos y por aquellas que no te conocen. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor Jesús. Amén. Amén y amén. A nombre de el Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, de el hermano pastor de la misma, Benjamín Omar Morales, su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general, de este servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, nuestro anhelo, nuestro deseo, que ha sido de bendición este estudio bíblico, y que en el próximo podamos contar también con su sintonía. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.